¿Cómo reconocer si una cosa es verdadera o no? Eso ya queda en la capacidad de cada uno. Yo creo que cada uno se tiene que formar su propia opinión, no dar por bueno todo lo que escucha ni darlo por malo, sino ¿qué de aquí he escuchado que me parece razonable, coherente y se corresponde con mi forma de pensar? Pues esto lo tomo. Si he encontrado otra cosa que me rechina, que no le veo sentido, no le veo lógica, pues eso no tengo por qué cogerlo. Cada uno se ha de formar su propia idea, no pensar porque lo haya dicho esta persona tiene que ser verdad, pero no lo entiendo. Lo digo porque no es bueno dar por bueno todo, ni no pararse a escuchar porque uno ya tiene prejuicios. O sea, tan malo es lo uno como lo otro. Unas personas se vuelven como demasiado crédulas y las otras se vuelven demasiado escépticas. El escéptico no puede aprender nada porque no da nada por válido, cree que ya lo sabe todo. El crédulo lo da todo por bueno hasta lo que no es bueno. Entonces hay que ser un poco equilibrados. Todos aprendemos de todos. El que te enseña algo tú lo puedes considerar un maestro, aunque no sea más avanzado que tú, porque de todo en la vida se aprende. Yo creo que más o menos todos en este mundo tenemos un nivel evolutivo dentro de unos altibajos, pero semejante. Hay algunos más avanzados, otros menos, pero todos podemos aprender de todos. Entonces los hijos nos enseñan, nosotros podemos enseñarles y de esa interacción surgir algo beneficioso para todos. Y hay veces que los hijos son más avanzados que los padres y hay veces que no. Pero de todas las maneras se puede aprender, de todas.